Los líderes se entrenan en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Informate sobre los distintos programas de formación directiva en iem.edu.uy. ¿Qué escuchas? ¿Qué cantas? ¿Qué escribís cuando el mundo te aplasta? ¿Qué pensás? ¿Qué decís? ¿A quién llamas cuando el hastío arrastra? No sé por dónde andarás, hoy salí a buscarte. Estoy solo en este ring, tengo que encontrarte. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Estamos en otro capítulo de este ciclo, estamos en la temporada número 11, en un año electoral, y hoy venimos a buscar muchas respuestas, cargados de estas preguntas. La campaña. ¿Qué dicen los asesores económicos de todos los partidos políticos? La reforma a la seguridad social. ¿Hay proyectos para un tema que todos los partidos consideran urgente? La producción y el empleo. ¿Qué arrojan los últimos datos de producción industrial? ¿Y cómo reacciona el mercado laboral? La carrera electoral. ¿Qué dicen las encuestas? El Frente Amplio y el caso militar. ¿Cómo pegó en la interna de la izquierda el caso Gavazo y sus consecuencias? ¿Cuáles son los movimientos en el ajedrez partidario? ¿Cuáles son las claves políticas de la semana? Y comenzamos con un tema que es muy importante para un año electoral y para lo que viene después, para lo que venga con un nuevo gobierno. Y esto quedó muy expuesto en un foro, el Foro Económico de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que generalmente era con los equipos económicos de gobierno anunciando cuáles eran sus proyecciones, cuáles eran sus planes. Y en este caso, en un año electoral, ACDE quiso hacerlo con los asesores económicos de los principales candidatos presidenciales, abarcando prácticamente todo el espectro político. Y en este foro vamos a ver ahora qué fue lo que se planteó, que son hechos que van a estar marcando el debate de la campaña electoral, pero además van a estar marcando los desafíos que tendrá el próximo gobierno. También fue homenajeado Enrique Iglesias, ex canciller del Uruguay, expresidente del BID, una figura de consulta permanente. Y vean lo que dijo al iniciar, no solo agradecer el reconocimiento, sino la advertencia que hizo Enrique Iglesias en este foro de ACDE. Yo creo que el mundo está confuso y peligroso. Yo creo que vienen momentos complicados en el mundo. Ojalá que me equivoque, pero cada vez más y cada día se avecinan nubes en el horizonte del mundo. Vamos a tener nosotros mismos 5 años complicados. Complicados en cualquier hipótesis, con cualquiera sean las fuerzas políticas que lleguen. Complicados porque ciertamente nos vienen complicaciones de afuera y nos vienen complicaciones para llevar adelante las demandas de la sociedad en lo interno. Es interesante lo que plantea Iglesias. Plantea un escenario externo que no va a ser bueno para Uruguay. Y habla de los 5 años. No es un problemita para sortear en el primer año. Habla de un periodo que viene con complicaciones económicas. Y esto no implica crisis, pero sí implica complicaciones. Complicaciones a resolver que se suman a complicaciones que ya está arrastrando Uruguay y que fueron planteados por los otros economistas. Había economistas de todos los principales partidos. Y vamos a ver lo que dijo el representante del oficialismo. Fue el economista Fernando Isabela, que es un jerarca de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, hombre del Partido Socialista, fue a nombre del Frente Amplio, y uno podía decir que era una situación difícil para él, porque representaba todo el Frente Amplio, donde hay corrientes hoy que piensan bastante distinto sobre la política económica, podía exigir ciertos equilibrios. Pero hizo un planteo muy interesante, mostrando algunas dificultades que va a tener que atender el gobierno, hablando en el tema del empleo, de la seguridad social y también de los niños, y en momentos en que se está hablando de que hay un déficit fiscal importante para atender y para achicar, vean lo que dijo el economista Fernando Isabela.
El 90% de la situación de pobreza en Uruguay se da en los niños y en los padres de esos niños, que son jóvenes. ¿Sí? Entonces, entendemos que esto es un tema, y ya estoy terminando, debemos aumentar la focalización del gasto público social en la infancia y la juventud. El componente fundamental del aumento del gasto público social en esos tramos de edad, en estos años, ha sido la educación, que ustedes saben que ha tenido un aumento presupuestal enorme, pero también las transferencias a hogares pobres con niños. Esto de las transferencias ha sido una cosa bastante mal trabajada en términos públicos, bastante, en fin, vituperado, digamos. Entendemos que es un tema fundamental poder mantener y profundizar estas transferencias, porque ahí se juega el partido. En cada caso estamos viendo un extracto muy pequeño de todo lo que fue la exposición, que eran más de 10 minutos y después con preguntas y respuestas. Pero Isabel ha planteado un tema de los recursos dirigidos dirigidos a la población más anciana y dirigidos a la población más joven, y veía el tema de la carencia en los problemas de los niños, que es donde está ya no solo el futuro, sino que donde estamos viendo problemas que después generan otras complicaciones a atender desde el Estado. O sea, en un momento en que el déficit fiscal está alto, que el gasto aumentó mucho, Isabel ha planteado algo de decir, bueno, acá hay un gasto a atender que no solo no puede bajar, sino que va a tener que aumentar. Vean lo que dijo la economista Azucena Arbeleche, que es la principal asesora económica de Luis Lacalle Pou, o sea, por el sector todos del Partido Nacional. Ella habló de tener que hacer un combate al déficit fiscal por el lado del gasto, lo que después fue contradecido o discutido por algunos otros de los expositores, pero habló del tema del gasto, de atacar el tema del gasto. Pero también planteó otro tema que es muy importante, que va a ser un desafío para el próximo gobierno, que ya lo ha planteado el gobierno actual, incluso en leyes presupuestales, diciendo este es un tema a resolver y hay que resolverlo entre todos, y así lo expuso la economista Arbeleche. La urgencia de implementar una reforma a la seguridad social. Lo que de varios lugares lo que se nos decía, quieren bajar las jubilaciones. No, lo que hay que hacer es diseñar una reforma con quienes conozcan el detalle del tema. Y por eso nuestra propuesta es llamar a una comisión de expertos de los distintos partidos con representación política para diseñar esa reforma. Y no menos importante, más allá de la reforma estructural que necesitamos en temas de seguridad social, es hoy ya mejorar la gestión del BPS. Tenemos varios informes de la Auditoría Interna de la Nación y el propio equipo económico, en ocasión de la rendición de cuentas, ha mostrado cómo hay una mala gestión en el BPS, se pagan más jubilaciones por invalidez de lo que correspondía, hay aumentos de seguro por enfermedad que le llama la atención al propio equipo económico. Lo que dice la economista Azucena Arbeleche, como ella lo expresaba, está en documentos oficiales. El propio gobierno se asombró de lo que ha pasado con el gasto de subsidio por enfermedad y otras prestaciones del BPS, porque cuando uno habla de la reforma de la seguridad social habla del sistema jubilatorio, pero ahí se abarca mucho. O sea que acá hay una reforma que todos los partidos coincidieron, y el propio gobierno ha coincidido, de que es muy importante hacer, pero que se viene postergando, ¿no? Que se podría haber comenzado en este periodo, pero todo el mundo habla que es urgente, incluso la economista asesora de la calle dice, para el próximo gobierno, pero constituir una comisión con todos los partidos, porque hay un costo político muy fuerte, porque la reforma de la seguridad social, la reforma del régimen jubilatorio, ¿para qué es? Para gastar menos, y si es gastar menos, obviamente se va a pisar callos. Ahora, ella habló de atender el déficit fiscal por el lado del gasto y los ahorros, el planteamiento que ha hecho el sector de Lacalle Pou. Javier Daedo no está muy de acuerdo con eso, es el economista que fue en representación del Partido de la Gente, liderado por Edgardo Novick. Cuando se vaya a poner la casa en orden hay que tener cuidado con no querer vender la piel del oso antes de cazarlo. Esto significa que en un programa financiero se puede considerar el efecto de medidas fiscales claramente cuantificables, pero no se puede sumar el presunto efecto de mi buena intención de bajar tales y cuales gastos sin más explicación y sin medidas concretas aprobadas y cuantificables. O sea que poco y nada se podrá hacer para corregir el rumbo en el primer año por el lado del gasto, cuando el nuevo gobierno se encuentre con un déficit fiscal del 5% del producto. Por lo que no hay que tener mucha imaginación para inferir lo que ocurrirá. Cuando dice que hay que tener mucha imaginación está hablando de impuestos. Y hablar de impuestos es antipático en una campaña electoral. El sector de Lacalle Pou dice que puede atender el déficit fiscal, bajarlo por el lado del gasto. El representante del Partido de la Gente decía que no, y el representante del Partido Independiente también dijo que no. Decía,
no se puede decir no vamos a aumentar impuestos, porque si se dice eso, después hay que hacerlo y la gente se va a sentir engañada. Es un tema muy complicado, porque lo que estamos viendo es que el déficit fiscal que va a quedar para el próximo gobierno va a ser muy alto, pero aparte muy alto en una etapa en que ha sido crecimiento económico. Y recordemos que Enrique Iglesias decía va a haber dificultades. Si va a haber dificultades, eso afecta a la caja del Estado, lo que empeora el tema de las cuentas fiscales que están generando un déficit que se cubre con deuda, o sea que todos los años el Estado tiene que endeudarse más para cubrir eso. Pero decíamos que hubo muchas coincidencias entre los representantes de los partidos de oposición. Y ahora veamos uno de los temas. El economista Isaac Alfi, del sector ballista del Partido Colorado, planteó otro de los temas que generó coincidencias en la oposición y que dicen que hay que hacer para el próximo gobierno. Yo creo que la primera cosa es la decisión de ir a la apertura económica. Acá tenemos a Marcel Baillán, que es bien especialista en estas cosas, ¿sí? Si yo mal no recuerdo, por la década del 70, algo así, menos del 10% del empleo total en Uruguay estaba vinculado al sector externo. Allá por principios de los 90 era menos del 20%, no me acuerdo si era 16 o 18%. Hoy estoy convencido, yo no hice un número muy grueso antes para preparar, estoy convencido que está entre aproximadamente un tercio del total del empleo está vinculado al sector externo. Y lo que pasa es que en este país, en realidad, el sector externo es clave, y para esto hay que tener decisión, y más nada que decisión. Acá no hay grandes cosas. ¿Es cierto que algún costo tiene? Sí, tiene algún costo. Nadie le puede decir, como cuando le van a sacar sangre, no te va a doler. Y bueno, te va a doler. Bueno, habrá que ponerle silocaína en dosis adecuadas a los que le duelen, pero de alguna manera hay que hacerlo porque ahí va la vida del país. Y se puede hacer, se puede hacer. Alfi hablaba de una apertura comercial, en la cual decíamos, hay coincidencia entre todos los partidos de la oposición, y también hay coincidencia con gran parte del Frente Amplio, con una parte que es con el ministro de Economía Danilo Astori y el presidente Tabaré Vázquez, pero sabemos que eso es una parte del Frente Amplio y la mayoría del Frente Amplio trató de frenar el tema de acuerdos comerciales porque no está de acuerdo en esa práctica, en la que sí están de acuerdo los representantes de oposición. Nacional, Blanco, Colorado, Partido de la Gente y también Partido Independiente, fundamentalmente, así lo expresó el economista Marcel Baillán del partido que lidera Pablo Mieres. Uruguay está en una trampa de inserción internacional vinculada con el comercio y la inversión. Tenemos que cambiar nuestra ruta de inserción internacional. Hay que proponerle al Mercosur pasar a un modelo tipo la Asociación Europea de Libre Comercio, con armonización de política comercial en los acuerdos con terceros, pero con acuerdos bilaterales. Eso es lo que se adapta más al Mercosur. ¿Por qué? Porque estamos al lado de las dos economías emergentes más cerradas del planeta. El Mercosur es, de algún modo, un subproducto de eso. Brasil es una economía terriblemente cerrada que está anunciando ahora una reforma comercial que tampoco en estas circunstancias se decide hacer. Esto a nosotros nos pone una losa para el crecimiento económico, para el crecimiento de la productividad y para la inversión, porque inversión y acceso al mercado son dos caras de la misma moneda. Si nosotros no reactivamos la inversión privada, no vamos a reactivar el crecimiento. Contundente Marcel Baillán del Partido Independiente. ¿Qué es lo que propone? Que Uruguay plantea el Mercosur la posibilidad de que los países hagan acuerdos bilaterales, como funciona una asociación europea. Si eso no se da, que Uruguay no siga en el Mercosur como miembro pleno y que quede como lo es Chile, que es un socio solo para el libre comercio, pero no integra la unión aduanera, o sea, no sea un socio pleno del Mercosur. Es un planteo muy fuerte, hasta ahora es el más fuerte de los que se ha hecho en campaña electoral en materia de política comercial, pero que mostraba esa línea de sintonía entre los partidos Nacional, Colorado, Partido de la Gente y Partido Independiente, que fue lo que se vio en otras áreas. O sea, en conclusión, la expectativa que viene en materia económica no es muy alentadora y por otro lado hay que hacer ajustes y reformas pendientes que también generan problemas, pero son necesarias. Vamos a seguir con otros temas a partir de ahora y luego una breve pausa aquí en Claves Políticas. ¿A quién llamas cuando